Es un gusto, una vez más, gracias a Dios, poder estar aquí, compartiendo con vosotros un domingo más. Tiempo donde podemos venir y dar gracias al Señor por sus cuidados, por su amor, así como aprendíamos en la escuela dominical hoy, ese precioso cuidado que tiene con sus ovejas, ¿no? Siendo el pastor, que nos pide nada más que escuchar su voz y seguirle, ¿no? Así que es precioso poder recordar todo esto. Así que damos la bienvenida a todos los hermanos por Zoom, los que estén aquí presentes también, bienvenidos. Así que vamos a pasar un tiempo con la palabra, un tiempo donde podamos también alabar, exaltar al Señor. Y también bienvenida a aquellos hermanos que nos visiten por primera vez. Yo veo una cara nueva, un jovencito que nos visita. Si quieres compartir tu nombre y decirnos tu nombre, por favor, ¿de dónde vienes? Bienvenido, Daniel. Un gusto tenerte con nosotros. Vamos antes de dar anuncios y orar. Quiero que ayudéis en una lectura. Está en Primera de Pedro, si queréis abrir vuestras Biblias. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 3 al 9. ¿Tenéis todos? Espero que los de casa también me sigan con la lectura. Dice así: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veráis, perdón, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y quería traeros esto porque haciendo el devocional de esta mañana, me llamó la atención y quiero compartir con vosotros lo que el escritor del devocional decía. Y nos llamaba como a ponernos en contexto de cuando vamos, por ejemplo, vas a un concierto o una reunión y imagínate que vas y está todo lleno de muchas personas, ¿no? Pero quizás no encuentres sitio para ti. Y a lo lejos ves una silla vacía. Ponte en el caso. Una silla vacía. Y te preguntas, ¿por qué tanta gente de pie y está una silla vacía? ¿Acaso los demás no la han visto? ¿O acaso es que está reservada para alguien? ¿No? Entonces, decía el escritor que quizás es decepcionante cuando vas y quizás lo ves que está reservado para otra persona, ¿no? Y dices, oh, con lo que me venía bien esta silla. Pero qué bueno cuando esa silla está reservada para ti, cuando lleva tu nombre y le pones tú tu nombre a esa silla. Marco Vinicio, Rosa, Ruth, Diego Hernández. Es precioso, ¿no? Esa silla reservada para ti. Así es Dios. Nos dio mediante su sacrificio en esa cruz, bajar del cielo por nosotros, reservar un puesto en el cielo. Es tal cual. Dice aquí, Dios tiene un lugar reservado para cada uno de nosotros en los cielos. Dios mismo está guardando a todos los cristianos por medio de su poder. Y a pesar de las pruebas, a pesar de dificultades, a pesar de que el mundo nos quiera imponer sus reglas para hacernos caer, tenemos que sentirnos plenamente gozosos, porque nuestro futuro está asegurado junto a Jesucristo nuestro Señor. Tiempo precioso para poder examinarnos y decir, si no hemos dado ese paso, quiero que esa silla sea mía. Quiero ponerle ese nombre, quitar el cartel reservado y poner mi nombre en esa silla.
y ser partícipe de ese regalo precioso que Dios nos dio. Así que nos ponemos a pensar en esto el día de hoy, que es muy bonito, me llamó mucho la atención. Vamos a orar también. Nos ponemos de pie, por favor. Así que oramos. Señor Padre bueno, te queremos dar gracias, Dios, por este tiempo precioso, tiempo donde podemos, Señor, tener esa comunión, tiempo, Señor, donde podemos también compartir con los hermanos de Zoom en sus hogares. Señor, que así podamos también, Señor, ser imitadores tuyos, Padre, ser, Señor, esas ovejas que escuchamos tu voz, que nos dejamos dirigir por ti, Señor, y que, Señor, sabemos que tu amor es infinito para con nosotros, Padre. Así que, Señor, quiero que este día nos hables, quiero que esta mañana tú, Señor, guíes nuestras vidas, nuestro entendimiento, y que podamos también, Señor, ser prácticos en todo lo que aprendemos, Padre. Que nos olvidemos un poco de lo de fuera y que podamos centrarnos, Señor, en alabarte, exaltar tu nombre, agradecerte por todas las maravillas que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y las que harás también, Señor. Así que ponemos todo este tiempo en tus manos. En nombre de Jesucristo, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Damos los anuncios ya. Seguimos recordándole que tenemos el tiempo de oración los martes a las 19 horas, donde podemos conectarnos por Zoom y participar cada uno en los diferentes tiempos de oración. Así que el jueves también a las 19 horas estamos estudiando el libro de Apocalipsis, tocaría el capítulo 21, y también el tiempo de oración. Los sábados los chicos también tienen su reunión a las 4:30, reunión de jóvenes, los más jóvenes he puesto. Y el domingo a las 10:30 la escuela dominical, y a las 12 horas empezamos con nuestro culto. Así que no hay ningún anuncio más. Ahora es tiempo de exaltar al Señor, de dar alabanza a Dios, y así que vamos a dar paso a nuestro grupo de alabanza. Buenos días, hermanos, a todos los que estáis aquí, los que estáis por Zoom, los que estáis siguiendo la serie del Éxodo. Para los que no sabéis, como Daniel probablemente no sabe, estamos estudiando el Éxodo por capítulos, aquí cada domingo. Y hoy toca Éxodo 37, que se refiere al mobiliario que hay en el tabernáculo. Y en Hebreos 9:4 dice, 9:3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y esto estaba dentro del arca, ¿no? Estas tres cosas. Y una de las cosas es las tablas de la ley, esa ley que nos es tan necesaria, esa ley que nos marca los límites donde tenemos que ir, esa ley que nos guarda de entrar en pecado, esa ley que nos guarda de destruir nuestra vida, esa ley del Señor que tiene que estar en nuestro corazón. Así que, Marcos, empieza nomás y vamos a ponernos de pie, porque hoy es día de celebración a nuestro Señor Jesucristo y recordamos su ley tan importante que estaba ahí adentro del arca, la ley del Señor que debe estar en nuestra vida. Con fuerza y energía, vamos. Está escrita en mi corazón, el hacer tu voluntad.
Muy bien, empezamos con la ley. Y luego vimos, que adentro del arca también estaba la vara de Aarón, que le pasó algo muy peculiar, que reverdeció. Y eso nos recuerda la resurrección, de la muerte a la vida, ¿no? La resurrección de Cristo Jesús, que solo Él tenía el poder de hacerlo. Vamos a recordar ese momento y ese poder, porque ese es el Dios que adoramos, el que con una sola palabra levanta a los muertos y da vida a lo que estaba muerto. Y Él mismo resucitó de la muerte. Así que vamos a cantar con fuerza y con la energía con la que estaba, es el Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, tengas con autoridad. Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sobre él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todo poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, te alabamos porque un día Jesús resucitó de los muertos y por eso nuestra fe no es vana. Ahora, A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, te adoramos en esta mañana porque solo tú eres digno de toda la gloria. Todo el poder sea a ti, Señor, toda honra y gracias, porque Jesús resucitó. Amén, amén. Y antes de entrar en el maná, que era el otro
componente del arca, había otro mobiliario en el tabernáculo y había algo que era el candelero. Y ahora lo vais a ver que tenía unas formas preciosas, tan bonito. Yo me imagino esa obra de arte en mi casa. Digo, es algo precioso. Y el candelero nos habla de luz, ¿no? De ilumina, que ilumina. Y no sé si os acordáis algún pasaje en la Biblia que diga que el Señor es nuestra luz. ¿Algún pasaje que diga que el Señor es mi luz? Fuerte que no escucho. Salmo 27. Sí, ¿qué dice? El Señor es mi luz y mi salvación. No se vale porque tú ya sabías, pero sí dice, el Señor es mi luz. Y eso nos recuerda el candelero, que Él tiene que ser nuestra luz. Y como bien explicaba nuestra hermana Jacqueline, Él tiene que ser nuestro todo, nuestro guía, nuestro pastor, nuestra luz, todo. Así que vamos a cantar El Señor es mi luz. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y
falta una. Último elemento del arca es el maná. Y el maná, también guardadito en esa urna de oro, nos hace recordar la provisión del Señor. Ese maná era fresquito cada mañana, no faltaba, durante el fin de semana no se pudría, era la provisión. Y me hace acordar que aunque no lo veamos, Dios está y está obrando a nuestro favor. Aunque a veces la situación es oscura, Él está obrando, tiene un propósito para cada cosa. Y por eso recordaba esta canción, aquí estás obrando, aunque yo no lo vea, tu provisión está. Y tenemos que confiar en Él, ¿sí? Vamos a cantar, aquí estás. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás
vamos a dar paso al tiempo de la ofrenda. Así que vamos a pasar. ¿Mujer encargado, por favor? Muy bien. Oramos por la ofrenda. Señor Padre bueno, darte gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu amor y tu cuidado hacia nosotros es grande, Señor. Tú provees, Señor, nuestro hogar, Señor, provees de trabajo. Y también te pedimos por aquellas personas que quizás no tienen trabajo, Señor, y están pasando por situaciones económicas difíciles, Padre. Oramos para que tú también los bendigas. Y ahora, Señor, queremos exaltarte con las ofrendas, con los diezmos, Señor, que salgan de un corazón sincero, Señor. Y, Señor, te agradecemos por ello. Te damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Seguimos con este tiempo de culto, así que ahora quiero invitar a nuestro pastor Diego Hernández, quien nos trae la palabra el día de hoy. Muy bien. ¿Se escucha, verdad? En el Zoom también. Ahí míralo para que se escuche bien. Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir estudiando nuestro... Sí, se escucha. Asumo que subirlo de allá. Si el Zoom se escucha, es que está saliendo. ¿Se escucha bien, verdad, Eric? Eric dice que se escucha muy bien. Habéis visto que mi esposa no está cansada de escucharme, ¿eh? Que quiere ponerme más volumen. Más fuerte, quiere escucharme. Eso es bueno, porque otra habría dicho, está muy fuerte, y va y lo baja. Pero no, me ayuda Idoña. Idueña no, Idoña, ¿vale? Que no os equivoquéis. Ayuda Idoña, no Idueña. Pero bueno, el único dueño es nuestro Señor, ¿verdad? Y a Él hay que honrarle. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a seguir con nuestro libro de Éxodo. Ya queda poquito y sé que quedaron muchas cosas por ver, muchas cosas en el tintero, a pesar de que estuvimos tratando de hacer un capítulo por domingo. Algunos nos llevaron más y algunos nos podría haber llevado hasta 4 o 5 domingos, pero queríamos que tengamos un pantallazo, no vamos a decir abuelo de pájaro, porque sí profundizamos un poquito más, pero sí de lo que es el Éxodo, lo que significaba este libro para el pueblo de Dios. Y ya llegando al final, vamos a ver algunas cosas y algunos detalles interesantes, aunque parezca, no sé de dónde saqué esa palabra, qué patada al diccionario, aunque parezca que se repiten algunas cosas. Pero vamos a orar y luego vamos a comenzar con el estudio de este capítulo 37. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, como tu misma palabra dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y oramos, Señor, para poder ser sabios, para sacarle el mayor provecho a la palabra, para entenderla lo mejor posible, para poderla aplicar a nuestras vidas y vivir la compasión, Señor, y que realmente podamos evitar aquellos errores del pasado, aprender de aquellos que se equivocaron, seguir los ejemplos de aquellos que lo hicieron bien, ser animados por ver cómo tu gracia y tu compasión, tu misericordia
estabas siempre, Señor, por sobre el pueblo y siempre cuidando de ellos. A pesar de los errores, a pesar de lo que somos, tú siempre estás ahí para perdonarnos, para levantarnos, para ayudarnos, para estar con nosotros y para ser nuestro Dios. Y oramos, Señor, para que así sea, para que nosotros podamos cumplir nuestra parte y tenerte como nuestro Dios, no solamente en nuestra religión, en nuestra iglesia o en nuestra casa, sino en nuestro corazón y cada día de nuestra vida. Que la religión o el venir aquí no sea algo cultural, sino algo que queremos hacer porque queremos conocerte más. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que como dijimos, llegamos a este capítulo 37. No sé cuántos han leído Éxodo 37 en casa para ir adelantando, que era uno de los deberes. Esto está súper empañado, veo más nublado con las gafas que sin las gafas. ¿Ven por qué tengo ayuda ahí, doña? Gracias. Sí, entre la vejez y lo empañado por la mascarilla. Bueno, vamos a la palabra. Así que llegamos al capítulo 37 y vamos a ver que es muy parecido al capítulo 25. Es una descripción detallada de cómo se van a ir haciendo las cosas, gracias, y cómo las empezaron a hacer y por qué. Y aunque parece que se repite, y me vas a decir si los lees, es que son iguales, por algo será, ¿verdad? Tiene un propósito. Y uno son las instrucciones, pero el otro es el obrar. Así que le he puesto a este capítulo 37, si le das un clic más ahí, como título, Nada al azar. Y si le das uno más, todo tiene un propósito. Si vamos a ver un poquito, para tener un pantallazo, esto es el esquema del tabernáculo, ¿recordáis? Teníamos a Cristo que es la puerta, ni bien entrábamos en ese tabernáculo que se describía en el capítulo 36, encontrábamos, es para ver si estoy atento, encontramos el altar de bronce, que era el altar de juicio, del sacrificio, donde se ofrecían a los animales, y hablaba de ese juicio, por eso era de bronce, pero también vimos que era de madera y vimos cómo estaba constituido, mostrando nuestro Señor. Lo vamos a ver también un poquito más adelante, está en los capítulos que sigue, por eso paso rápido, ¿no? Después teníamos el lavacro o la fuente, donde se lavaban después de hacer los sacrificios, para entrar al lugar santo, y del lugar santo pasar al lugar santísimo. Si vemos la disposición de los muebles, era esta. Dice que al sur estaba la mesa, al norte estaba el candelabro, teníamos el altar de incienso que estaba justo antes de la cortina que llegaba al lugar santísimo donde estaba el arca. Y el arca simbolizaba la presencia de Dios. Así que si vemos, tenía más o menos como la forma de una cruz. Tú entrabas, estaban todos en línea, excepto que el candelero y la mesa. Después estaba el altar de incienso y el arca. Nada es por casualidad, nada es al azar. Dios tiene para todo un propósito. Y ahora en estos capítulos vamos a ver la construcción de esto de forma detallada. Pero también, como vimos un poco a grandes rasgos qué significaba la madera, la acacia, el oro, el bronce, la plata, y yo sé que sois buenos alumnos y lo venís repasando y lo venís estudiando, no voy a volver a hablar sobre lo mismo, porque seguramente puedo preguntar cualquiera de esas cosas que me la vaya a responder así de fácil. Entonces, vamos a detallar un poquito más acerca de algunas de los propósitos del por qué cada uno de estos elementos. Así que lo que vamos a ver también en este capítulo 37 es que Dios muchas veces nos manda a hacer las cosas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 36 terminábamos que Dios había mandado a 2 personas ahí a hacer y a enseñar y que ellos administraran todo y tenían que hacer conforme a todo el mandato de Moisés? Que no era el mandato de Moisés, sino que era el mandato que Dios había dado a Moisés. Dios le había dado las medidas, cómo hacerlo, y dejó una parte para los artesanos, que dijo, ya di espíritu de sabiduría, tenían un corazón sabio para hacer todo lo que Dios le había mandado. Y me gusta que esté el detalle tan preciso que podamos compararlo, porque vamos a ver que no se salen en ningún momento de la guía, del renglón. Así que aquí veía algunas cosas importantes en esta primera parte. Y es que muchas veces nosotros hacemos la obra de Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Nos excusamos y empezamos a tratar, sabemos que Dios nos manda a hacer algo, pero lo podemos hacer de mala gana, lo podemos hacer como queremos, lo podemos hacer hasta hablando mal, como vamos a ver ahora algunos ejemplos, lo podemos hacer como Dios quiere que lo hagamos y Dios describió que lo hagamos. O sea que no solamente es importante hacer la obra de Dios, sino cómo hacemos la obra de Dios. Y el capítulo 37 de Éxodo, al ser tan
tan igual al 25 que parece un copy-paste, solo que en ese entonces no tenían Word ni ordenadores para hacer copy-paste, tenían que hacerlo a mano, pero aquí dice, e hicieron. Y en el otro eran las instrucciones. Qué bueno que es cuando la Biblia, que es la palabra de Dios, que son las instrucciones que tenemos, son las que marcan cómo tenemos que hacer las cosas. El propósito que tiene que haber en nuestro corazón a la hora de hacerlas y por qué debemos hacerlas. Normalmente lo que sucede es eso, que uno quiere hacer la obra a su manera y no a la manera de Dios. Si vamos al libro de Efesios, antes de llegar a Éxodo 37, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos unos a otros en amor. Solícitos en guardar el vínculo de la paz. Así que, fíjate, ¿por qué digo? Y esto para tener un ejemplo de cómo a veces podemos hacer las cosas. Yo puedo soportar a mi hermano y puedo decir, lo hago porque es bíblico. Te perdono porque es bíblico. Pero aquí no dice solamente eso. Dice en amor. Si volvemos a ese pasaje, dice, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Solícitos en guardar la unidad. ¿Ves? Muchas veces en la iglesia, y esto creo que hagamos un paralelismo, ¿por qué es tan importante este Éxodo 37? Muchas veces hacemos las cosas como nosotros queremos o creemos que las tenemos que hacer, pero no consultamos a la Escritura. Bueno, voy a tal lugar porque... ¿Y por qué hay que ir? Porque si no, ¿qué van a pensar de mí? Porque, bueno, sí, tenemos que ir a predicar el Evangelio y, bueno, salimos en grupo y lo hacemos. O lo puedo hacer con el corazón correcto y lo puedo hacer como Dios manda, que es diferente. Puedo soportar a mi hermano porque, bueno, estamos en el mismo local y no me queda otra. ¿Qué van a pensar el resto de mí? O puedo hacerlo en amor. Si vamos un poquito más de cómo hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, y para que veamos que a veces fallamos en esto, si vamos a Juan 15:12, dice, este es mi mandamiento, que os améis uno a los otros como yo os he amado. Ay. Y aquí se nos complican las cosas, porque es fácil amar los unos a los otros si ese fuera el mandamiento, amar un poquito, pero dice como yo os he amado. Pone una medida, pone una forma. ¿Y cuál es esta forma? Humildad, mansedumbre, paciencia, pero también sacrificio, ¿verdad? Si vamos a Colosenses, por ejemplo, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. No solamente tenemos que obrar con los de adentro, sino que vamos a tener que obrar con los de afuera. ¿Y cómo lo hacemos? Porque recordemos que estos hombres que fueron elegidos y que eran de corazón sabio y que Dios le dio un espíritu de sabiduría para hacer todas las cosas conforme, era porque ellos estaban dispuestos a hacer las cosas como Dios había mandado. Y lo vemos en Éxodo capítulo 37, como vamos a ver ahora un poco más adelante. El problema es que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando Dios nos pide algo que va un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados, nos gusta o queremos, empezamos bueno, ya no lo hago con tanto cariño, ya no lo hago con tanto afecto, ya no lo hago de la manera que Dios me pide, ya no corro los muebles para barrer. ¿Habéis levantado el sofá alguna vez de casa? Ahí te das cuenta quién limpia para los ojos de Dios y quién limpia para los ojos de las visitas. Algunos se ríen, pero es verdad. Dios te manda a hacer todo con excelencia. ¿Por qué no hacemos con excelencia? ¿Por qué cuando hacemos las cosas no pensamos que es mi servicio a Dios y mi servicio a los demás? ¿Por qué no, cuando nos contestan o nos hablan, mira lo que dice Isaías 53? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate el amor que tenía Dios, con que nos manda que nos amemos, ¿no? Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Si vamos a Lucas capítulo 23, dice, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Dos malhechores. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte.
Si vamos a Juan capítulo 13, dice, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en sus manos y que habían salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con una toalla con la que estaba ceñido. ¿Por qué tomo estos pasajes? Porque yo veo a un Jesús que hace las cosas de una forma diferente a la que muchas veces las hacemos nosotros. Y si en la Escritura nos manda a hacer las cosas conforme a como Dios las hizo, y nos manda a servir conforme Dios lo hizo, y nos manda a humillarnos conforme Dios lo hizo, ¿por qué nos cuesta tanto renunciar a lo que somos para vivir como Dios quiere? ¿Por qué no andamos como es digno? ¿Sabes por qué? Porque no nos ceñimos como estos hombres de Éxodo 37, a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. En vez de poner primero nuestra obediencia a Dios, ponemos primero nuestro dolor, ponemos primero nuestra angustia, ponemos primero nuestro orgullo y después la palabra de Dios. Y si todo lo que me pide la palabra de Dios no afecta a que yo muestre cuánto valgo y quién soy, lo obedezco. Pero si no, lo hago a mi manera. ¿Os habéis dado cuenta que actuamos de esa forma? Claro. Después queremos que la presencia de Dios esté con nosotros. Después queremos decir, este es nuestro Dios. Pero si es nuestro Dios, ¿por qué no le obedecemos? Si le decimos, Señor, Señor, ¿por qué no hacemos lo que Él nos manda? ¿Y cómo nos manda a hacer? Pues es triste que muchas veces entre hermanos, y no solo en carne, sino en Cristo, estén peleados, no se hablen, no se ayuden. Esa es la manera que Dios mandó a hacerlo. Creo que si hay alguien que se puede haber sentido ofendido por lo que yo hice, y realmente ofendido y sumamente ofendido, es Cristo. Si hay alguien que no tendría que perdonarme, es Cristo. Si hay alguien que no tendría que hacer nada por mí porque no me lo merezco, es el Señor. Sin embargo, Él dice que nos tenemos que amar como Él nos amó. Y enmudeció, no abrió su boca. Cuando le maldecían, cuando le abofeteaban, cuando le pegaban, decían, si eres Cristo, el Hijo de Dios, di quién te golpeó. Porque ese es el modelo. Así como Dios mostró el modelo del tabernáculo, que era una imagen de Cristo, a Moisés, en capítulo 24, 25 y 26, para que en estos capítulos veamos que se hace conforme al modelo, Dios nos muestra un modelo que es Cristo para que vivamos conforme al modelo. ¿O no dice la Biblia, sed imitadores de mí? ¿No dice sed imitadores de Dios como hijos amados? ¿Pablo no dice sed imitadores de mí como yo de Cristo? Pero nos olvidamos esas cosas. Entonces, sí, hacemos la obra de Dios. Venimos, le damos un ratito, cantamos un poquito, alabamos un poquito, pero ¿como Dios quiere que lo hagamos? Por ejemplo, hemos pasado la ofrenda. ¿Cuál es la manera de Dios de ofrendar? Las manos tienen que estar listas. Pero no dice cada primer día de la semana apartar y preparar. No dice que tiene que ser algo meditado, algo que hemos orado, algo que hemos planeado. ¿No habla de los diezmos y las ofrendas? Pero ¿cuántas veces llegamos y a la hora de las ofrendas nos damos cuenta que, ay, bueno, y a ver qué doy? Y metemos la mano, y si hay algo damos y si no, no damos. Sí, ofrendamos. Es bueno ofrendar. Qué bonito. Pero ¿lo hacemos como Dios pide? ¿O lo hacemos a nuestra manera? Porque si lo hacemos a nuestra manera, ¿sabes cómo habría quedado el tabernáculo? ¿Sería la imagen de Cristo? Yo creo que no. Yo creo que no. Y cuando nosotros no perdonamos a la manera de Cristo, cuando no amamos a la manera de Cristo, cuando no ofrendamos a la manera que Dios pide que ofrendemos, cuando no hacemos las cosas como Dios dice, ¿saben qué ven las personas? Nuestra imagen, no la imagen de Cristo. Y cada uno de estos símbolos, cada uno de estos elementos reflejan un pedacito de Cristo, una parte de la persona de Dios, de la persona de Cristo, aquel que conocemos nosotros y que murió por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque estaban hechas a la medida de Dios. Estaban hechas según Dios había mandado. Estaban hechos conforme a los mandamientos de Dios, a la visión de Dios. Y no de Moisés, y no de los hombres. Pero quiero que tengamos bien esto en mente a la hora de leer Éxodo 37. Porque si lo leemos de esta forma, vamos a ver que hay detalles preciosos y que estos detalles de estos elementos no están puestos allí al azar,
No están para que, uy, qué aburrido lo que vamos a leer. Otra vez se repite lo mismo. Están puestos para que nos demos cuenta que alguien que hace la obra de Dios, la hace a la manera de Dios, en la forma de Dios y con obediencia a Dios. No la hace a su manera. No tiene valor hacerla a nuestra manera. Tiene valor que pongamos nuestro corazón, tiene valor que pongamos nuestro esfuerzo, pero en obedecer a Dios. ¿Sabes? Dios dio todos los detalles para que sea perfecto. Pero si estos hombres no se basaban en eso, iba a haber cosas que no iban a representar a nuestro Cristo. Iba a haber cosas que no iban a ser la imagen de Dios. Y aquí tenía que serla. Y me encanta que estos hombres hicieron todas las cosas conforme a Éxodo 25, conforme a lo que Dios le había mandado. Ahora, si vemos todo esto, también vamos a ver que en este capítulo 37 no vamos a enfocar tanto, como dijimos, en lo que ya hablamos, sino en el propósito para cuál era cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos tiene un propósito. Todo el tabernáculo tiene un propósito. Si vemos, nada es al azar, por eso puse la cruz aquí. ¿Sabes? Porque Cristo dijo, yo soy la puerta. Y recordamos que la puerta tenía esas columnas, recordamos que tenía esos colores que simbolizaba a Cristo, recordamos cuando estudiamos las cortinas, cómo estaban hechas, ¿verdad? Pero lo vamos a ver cuando lleguemos a las cortinas. Pero el Señor dijo, yo soy la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Decía en Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Y si miramos la cruz, si miramos el diseño del tabernáculo y el arca simbolizaba la presencia de Dios, si no pasamos por el sacrificio de Cristo, si la sangre de Cristo no nos limpia de nuestros pecados, si no somos purificados por el Señor, no podemos llegar al Señor. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa puerta simbolizaba a Cristo. Ese altar simbolizaba el sacrificio de Cristo. Ese lavacro o fuente simbolizaba el lavamiento por la sangre de Cristo. Pero hoy vamos a detallar en los que siguen, por eso no los mencionas, que son los que aparecen aquí. Así que, con esto en mente, vamos a empezar a leer los primeros versículos de Éxodo 37. Dice, hizo también Bezael el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, e hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, y en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas en los anillos en los lados del arca para llevar el arca. Asimismo, hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, que no es fácil, pero así estaba mandado a hacer, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y el otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio lo hizo, los 2 querubines, a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, en uno enfrente del otro, miraba hacia el propiciatorio. Así que vamos a darle un clic. Y vamos a ver este arca. Dale uno, ahí está, que aparezca. Era más o menos esta forma, ¿vale? Exacto, no la hemos encontrado como para sacarle una foto, pero sabemos más o menos por la descripción que hay, ¿no? Puede haber sido más bonito o menos. Pero vamos a ver que el arca tenía un propósito. El arca era donde se iba a volcar la sangre de Cristo, el símbolo de la sangre de Cristo. Él dice que llevó su sangre, ¿no?, en el santuario, como vemos en Hebreos, pero era lo que simbolizaba eso, el sacrificio del cordero sin mancha, y se rociaba con la sangre allí, y si era acepto, el sacerdote se salvaba. Pero también el arca tenía un propósito más. ¿Cuál era el propósito del arca? Guardar las cosas que simbolizaban también a nuestro Señor. En cierta forma, todo el arca, lo que iba a haber dentro, lo que se iba a guardar y lo que iba a estar fuera de ese arca, tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y si tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con nosotros. Así que simbolizaba a Dios, pero también el arca, que estaba hecha de esta madera con una forma cuadrada y todo, tenía este propósito. Ahora, si vemos, ¿qué se guardaba en el arca? ¿Alguien sabe qué se guardaba en el arca?
las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. 3 cosas importantes para el pueblo. 3 cosas que iban a ser dentro del arca, iban a ser guardadas como algo incorruptible. ¿Qué pasó con el maná cuando lo guardaron un día para el otro? Hedió y echó gusanos. Solamente lo podían guardar para el día sábado. Pero en el arca llevó años y no se corrompía. Pero ahora vamos a hablar de semana. Vamos a empezar primero con las tablas de la ley. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis, palabras de Cristo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que si vemos, y cuando vimos las tablas, las primeras las rompió Moisés, sabemos, ¿no? En ese ira que vimos, y tuvo que esforzarse a alisar las tablas, ¿se acuerdan el APP? Y bueno, y ahí guardar esas tablas en el arca. En este arca que iba a estar. ¿Por qué? Porque la ley no se podía perder. La ley tenía que ser llevada porque era lo que nos iba a guiar al comportamiento de tal como Dios nos pide que nos comportemos. La ley iban a ser los límites a nuestro corazón, como cuando leímos Éxodo 20 y 21 y 22. ¿Se acuerdan? Límites a nuestro corazón. Necesitábamos límites. Ahora, Cristo vino y cumplió toda la ley. Por eso, en el arca iba a estar toda la ley. Iba a estar ella. Pero también el Señor viene y con su capacidad que tiene, cosa que vemos que yo no, porque tardamos tanto para estudiar un capítulo, resumió todo esto en 2 mandamientos, ¿verdad? Hizo un resumen fabuloso. Aquellos que les gustan los cuadros, serán 2 tablas, 2 mandamientos. ¿Cuáles eran? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Sobre todas las cosas al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso resumía toda la ley, toda la esencia de la ley. Ahora, si nosotros queremos hacer las cosas conforme a Dios, tenemos que empezar a guardar cada una de las cosas de la ley. No podemos dejar que la ley sea algo del pasado. La ley tiene que ser algo del presente para nosotros. Si bien hoy la ley no nos va a condenar, porque tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, como vamos a ver más adelante, y sabemos que somos salvos por la gracia de Dios, pero sí la ley va a marcar una forma de vida. La ley va a determinar para nosotros lo que está bien y lo que está mal. Por eso era tan importante que Cristo cumpliera la ley. Por eso era tan importante guardar esa ley en un lugar donde no sea adulterada, donde no sea cambiada, donde no sea manipulada, donde se pueda tomar y enseñar tal cual era. Ahora también, si se acuerdan cuando vimos el arca, cuando diseñamos el arca, y dijimos que el arca, al igual que el incienso, también podía ser un símbolo de nuestro corazón. ¿Cómo estamos guardando la ley en nuestro corazón? ¿Cómo la guardamos? ¿Estamos seguros que para estar en la presencia de Dios tenemos que guardar la ley? ¿Tenemos que honrar la ley? ¿No dice la Escritura que mis pecados, mis iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios, entre yo y Dios? Por tanto, la ley va a ser algo fundamental en nuestra vida. Tenemos que guardar la ley. Pero no solamente tenemos que guardar la ley como Cristo la había guardado, porque Él es nuestro modelo, sino que tenemos que, para poder guardar la ley, recordar que el maná está allí. El maná está en el arca. ¿Y el maná qué es? ¿Qué simbolizaba el maná? Un alimento, el pan del cielo. ¿Verdad? Dijo, ahora vamos a leer el versículo. Dice que vuestros padres comieron el pan del cielo, el pan que venía del cielo. Y Cristo se va a comparar con ese pan. Así que vamos a ver que el maná va a hablar de la provisión de Dios. Ahora, algo que me llama la atención es que el pueblo estaba en el desierto y el maná vino, ¿por qué? Por la queja. El maná fue el resultado de la queja. Así que el maná es un símbolo de gracia. Porque Dios, cuando viene la queja, podría haber mandado cualquier cosa. Sin embargo, le mandó una semilla que dice que era como hojuelas, que era dulce, que era agradable al paladar, que podían hacer distintas cosas con ella. Pero le manda esto, que algo que me llama la atención, que contiene todo lo que necesitaban para vivir. Todo. No le falta nada. No es que tenían abundancia, tenían que agarrar cada día lo que era para ese día. No es que
tenían una gran variedad de cosas como nosotros anhelamos tener a veces, pero el maná va a hablar de que Dios no nos va a dejar faltar nada de lo que necesitamos. No de lo que queremos, no de lo que creemos que necesitamos, sino de lo que necesitamos. Así que el maná va a hablar un poco de esto. Si vemos también un poquito allí en cuanto a la provisión de Dios y el maná, que vamos a ir un poco más adelante, cuando veamos también el pan, pero el maná va a hablar de esa provisión de Dios. Una provisión que no tiene que ser resultado de nuestra queja, sino de nuestra gratitud. Tiene que ser el resultado de guardar la ley y recordar que Dios nos sustenta. Eso es lo que significaba el arca. Eso era lo que íbamos a la presencia de Dios a recordar, de que no solamente Él nos hacía aceptos y que podíamos vivir en la presencia del Padre por medio de la sangre del Cordero, sino de que ese Padre nos había dejado unas normas para vivir y ese Padre nos sustentaba. Cuando veamos los panes también vamos a ver un poquito más del maná en cuanto a la mesa. Pero me llama mucho la atención también para se guardaba. Yo me imagino ahí, ¿no? Tanto Moisés cuando le dijo que tienes en tu mano y miró, habrá hecho como el comercial, ¿no? Es un palo. Un palo, ¿para qué sirve un palo? La vara de Aarón era otro palo. Era un palo. Algo que se caracterizaban las varas es que para tener su resistencia, para ser de apoyo, de bastón, para poder usar y para no ensuciar ni nada, era un palo seco. Tenía su proceso de secado, como cuando hacían el cayado, ¿no? Que también tiene su proceso para que tenga la curva, no era que la encontraban así mágicamente. Se trabajaba. Pero era un palo seco. Y me llama la atención de que cuando la ponen en el arca, cuando llega el Señor, cuando llega a la presencia de Dios, que es lo que significaba el arca, esa vara reverdece, vuelve a cobrar vida. Ahora fíjate que ahí adentro, ¿qué había para que esa vara se nutra? Si estaba revestido en oro, ¿qué había? Un poco de maná. La vara se comió el maná para tener energía. Y la ley. O sea que la ley y el maná le dieron vida a la vara. ¿A qué quiero llegar con esto? De que era imposible. Para nosotros es imposible que un palo seco, y lo podemos ver con todos los que rompió Filomena, reverdezca. Reverdecen aquellos que siguen aferrados a tierra, que se quebraron, se rompieron, pero no que están secos. Pero una vez que se secaron, una vez que fueron tratados, ¿cuál reverdece? Ahora, ¿sabes qué? Así era nuestra vida. Quizás era un palo seco, que a vista de muchos podían servir para algunas cosas, pero no tenía mucho valor. Ahora, cuando Dios la toma y la lleva a su presencia, esa vara reverdece. Y Dios dice que para Él no hay nada imposible. Ahora, cuando vemos también al Señor en esta vara, vemos Juan 11:25, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos lo mostró con una vara que estaba muerta y la pudo hacer vivir. Dios. Un Cristo que fue golpeado y que estaba muerto y tirado en una tumba y pudo vivir. Un Lázaro que por las palabras del Señor sale de su tumba. Una Talita Kumi que se levanta, una niña. Y vemos que no solamente ellos, Cristo es el primogénito de la resurrección, el que resucitó para no volver a morir. Pero vemos que Dios tiene el poder de dar vida, Dios tiene el poder de hacer aún lo imposible. Y cada vez que vamos a la presencia de Dios, cada vez que vamos a ese arca, teníamos que recordar que no podíamos entrar a la presencia de Dios sin guardar la ley. No podíamos entrar a la presencia de Dios sin reconocer que Dios nos sustenta. Pero no podemos entrar a la presencia de Dios sin reconocer que Dios nos da la vida. Y muchas veces entramos a la presencia de Dios así nomás. Entramos a la presencia de Dios como quien entra a un campo de fútbol. No tenemos ni la reverencia ni el respeto a la hora de orar a Dios, a la hora de llegar a Dios, a la hora de comportarnos. Y algo que es peor que todo esto, ¿sabes qué es? Es que nosotros, si realmente somos templo del Espíritu, y en ese templo del Espíritu, y abrimos nuestros brazos, tenemos la mesa, el candelabro, el altar de incienso y el arca, ¿no? Si nos dibujamos como una cruz, que el arca va a ser nuestro corazón o nuestra mente, tenemos que tener siempre presente de que Dios está presente en nosotros. Porque nosotros somos ese templo. Somos templo de Dios, templo del Espíritu. Ahora,
¿Cómo estamos como templo y como presencia, viviendo la presencia de Dios sin recordar la ley de Dios, sin guardarla, sin atesorarla, dejando que se estropee nuestra vida, manipulándola a nuestra conveniencia? Sin ser agradecidos porque Dios provee para lo que necesitamos. Y no solo que provee para lo que necesitamos, sino que nos da una vida eterna. El arca no era simplemente un mueble. No era algo que iba a estar allí solamente para que vayan y rocíen un poco de sangre y la presencia de Cristo descienda. Iba a estar ahí para que aprendamos que cuando nosotros seamos templos, ¿y quién es? El que pasó por la puerta. El que ha recibido a Cristo como su Salvador, el que le ha pedido perdón por sus pecados, se ha convertido en templo del Dios viviente. Y el tabernáculo era simplemente lo que es el templo móvil. Por tanto, si somos tabernáculos, ¿tenemos guardada la ley? ¿Tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente que serían el arca y que tienen que mostrar la imagen de Cristo cuando otros lo vean en nuestro actuar, nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas? ¿Estamos trabajando para formar nuestro corazón como Dios quiere que lo formemos y que sea tal cual como Dios lo pide? ¿O lo seguimos trabajando a nuestra manera? Si vemos en Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que vemos como aquí Cristo va a ser todo lo que significa el arca para nosotros. Pero también si somos imitadores de Cristo y somos templo, ¿qué guardamos dentro de nuestro arca? ¿Te has puesto a pensar? Los querubines guardaban la santidad. Por eso estaban puestos allí. Estaban para proteger que no se derramara nada, ni se acercara nada al arca, aunque era una imagen, era para recordar, que nada se podía acercar sin la sangre del cordero, sin estar limpio, sin estar en santidad. Ni siquiera el sumo sacerdote. ¿Sabes qué pasaba si se acercaba y no estaba correctamente su corazón y su mente con Dios? Por eso llevaba unos cascabelitos y iba haciendo ruido. No era que iba contento con los cascabeles. Iría temblando. Y una cuerdita del pie, ¿no? Y si los cascabeles dejaban de sonar era que el sacrificio no había sido agradable. Y moría. ¿Qué pasó con Pérez Usa cuando quiso tocar el arca para que no se cayera y venía el arca y se tambaleó cuando la estaba llevando David nuevamente a la ciudad y quiso hacer las cosas a su manera y no de Dios? Murió fulminado. Quiso hacer las cosas a su manera. Y cualquiera de nosotros diría, pobrecito, lo estaba haciendo bien. Vio que el arca se iba a caer y solo quiso ayudar para que no se caiga, no sea cosa que se golpee. Se acercaron al arca sin reverencia. Olvidaron lo que el arca significaba. Y nosotros, ¿cuántas veces pensamos que somos ese arca? Que nuestra mente y nuestro corazón tienen que ser ese arca, que tiene que ser guardado en santidad, que tiene que ser algo intocable porque solamente le pertenece a Dios. Que no podemos manipular con las manos sucias, ni con los ojos sucios llenos de pecado nos podemos acercar a ellos, no nos podemos acercar a Dios. Menos mal que hoy vivimos en la gracia. Porque ¿cuántas veces nos habrían fulminado como Pérez Usa? ¿Cuántas veces ensuciamos el arca con nuestras manos? ¿Cuántas veces no hacemos las cosas a la manera de Dios? ¿Sabes cuál era la manera de Dios para llevar el arca? Leímos recién, ¿no? Tenía 2 anillos de cada lado, tenía una vara y solo tenían que llevarlos a hombros aquellos que eran los responsables de llevarlo, por hacerlo más cómodo. Por decir, Dios es que no se da cuenta que se inventó la rueda. Dios no sabe que se inventó la rueda. Entonces, como Dios no sabe, le vamos a mostrar que en un carro con ruedas hacemos menos fuerza y la llevamos mejor. Y hacemos la obra a nuestra manera, transportamos el arca como nosotros queremos. Y el pueblo paga las consecuencias. Y el arca se mantuvo lejos porque tuvieron temor, la llevaron a otra ciudad. Y cuando vieron que Dios bendecía esa otra ciudad, nuevamente la llevaron a la ciudad de David. ¿Por qué? Por hacer las cosas a su manera. Si somos el arca, tenemos que recordar que lo primero que se puso en el arca es la ley de Dios. Lo segundo es un corazón agradecido por la provisión de Dios. Y lo tercero es una gratitud eterna porque el único que nos da vida es Cristo. Y sin Cristo seríamos siendo un palo seco. Sin Cristo no habría vida. Si seguimos avanzando,
los versículos 10 en adelante, va a hablar de otro de los muebles. Y dice, hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y 1 codo y medio de altura. Y la cubrió de oro puro, e hizo toda la mesa. Dale un clic, que aparezca la mesa, por favor, allí. Así se hicieron los utensilios, todo podemos leerlo después en casa para no demorarnos con el pasaje, pero vemos que tenía sus varas de acacia para llevar la mesa, tenía todos los detalles tal como se había descrito que se tenía que hacer, no faltaba nada. Pero en esta mesa era la mesa de los panes, la mesa de los panes, aquellos panes que se comió David y que no los podían comer nadie excepto el sumo sacerdote después de 7 días. ¿Alguien ha comido pan después de 7 días? Depende de dónde lo compres, ¿verdad? Hay pan que dura 7 días y otro que parece piedra después de 7 días. Pero este pan estaba hecho sin levadura. Eran los panes de la proposición, como llama allí, ¿no? Y eran unos panes que estaban puestos cada sábado, si lo leemos en Levítico 25, los de la tribu o los coatitas tenían que preparar este pan, lo llevaban y ponían los 12 panes, mostrando la provisión de Dios para las 12 tribus. También mostrando que eran propicias, que podían llegar a la presencia de Dios, estas 12 tribus. Después de 7 días, al siguiente sábado, antes de renovarlos, los sacerdotes podían comer este pan en el lugar santo, no se podía sacar de allí. Así que lo comían allí, en el lugar santo, en comunión con Dios, en la presencia de Dios, cerca de la presencia de Dios, compartiendo cerca. ¿Y qué hacía? Y se ponían los panes nuevos. Para eso estaba esta mesa. Era una mesa que iba a hablar de esto. Dice Éxodo 26:35, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero frente a la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Si vemos en Levíticos 24:25, que lo podés leer en casa, vais a ver que se ponían estos panes con unas vasijitas de aceite de olíbano, con olíbano y demás, y aceite, y después esto se quemaba en el altar, y los panes se comían, Éxodo 24:9. Así que todo esto va a hablar, ¿no?, de lo que significa el pan. Y recordáis, y lo primero que venía a mi mente no solamente la del maná, sino cuando el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan. ¿Por qué? Porque el pan era todo lo que una persona necesitaba, era lo que se refería a esa palabra pan, ¿no? Todo lo que se refería al sustento físico de la persona, lo que necesitaba para mantenerse, para comer, para vivir, para andar, para hacer. Era el alimento. ¿Y Dios qué le dice? El Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Porque ellos habían equivocado el significado del pan solamente a lo material. Pero el pan tenía un significado espiritual, era aquello que nos iba a sostener, que nos iba a mantener, que iba a dar fuerzas para avanzar. Por eso me encanta cuando David viene y tiene hambre y toma la espada de Goliat que estaba allí, con la que mató a Goliat, y se come los panes que estaban allí. El sacerdote le da los panes, porque era lo que necesitaba para sostenerse, para alimentarse, para recobrar sus fuerzas. Hoy, esos panes son la palabra del Señor, pero esos panes también son el Señor. Así que vamos a ver aquí que había 12 panes de acuerdo a las 12 tribus. Y puse que, bueno, basado también en lo de Levítico, el privilegio de poder comer estos panes en el lugar santísimo, hablando del lugar santo, perdón, no santísimo, en el lugar santo, era todo lo que significaba la comunión íntima con Dios. Eran los únicos que podían comer algo en ese lugar. Era el único alimento que se podía llevar allí. ¿Por qué? Porque ¿quién es el pan hoy? Si vamos a Juan, vamos a ver cómo explica esto. 6:32 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 6:35. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que del Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve
al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si vamos al 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice el versículo 51. Si alguno come pan, para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. 6:58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Así que vemos que había un pan, que era el maná, y estaba allí, y era la provisión. Pero Dios va a hablar de un pan que es superior. Y era el que simbolizaba este pan, aquel que podía dar vida, aquel que estaba en la presencia de Dios y que descendía de Dios. Por eso no podía salir de allí, porque simbolizaba que estaba en el lugar cerca de Dios. Y ese pan fue Cristo. Y Cristo vino y dice que el que cree en mí, el que se alimenta de mí, no volverá a tener hambre. Pero el que se alimenta de mí tiene vida eterna. Ahora, también algo que me llama la atención cuando hablamos del pan y cómo da la vida, porque Cristo dijo, yo soy el pan de vida, es que el pan no te alimenta y no te da nada y no te aporta nada cuando lo comes. ¿Te has dado cuenta? Pasan unos minutos y cuando empieza a ser procesado por nuestro cuerpo y es asimilado, es cuando aporta. ¿Sabes que muchas veces no entender esto hace que muchas personas reciban a Cristo por una emoción, reciban a Cristo por querer probar algo nuevo, reciban a Cristo porque le dijeron que tenían que hacerlo y luego se olvidan, y luego ni se acuerdan, y luego no sabe lo que hicieron, y luego no viven conforme a la palabra de Dios. Y uno se dice, ¿por qué? Y cuando uno les pregunta, no saben ni quién es Cristo. Para ellos. Te van a decir la referencia general, el Hijo del Dios viviente, aquel que vino del cielo, el que está colgado en una cruz, el que murió por nosotros, pero ¿quién es Cristo para ti? Esa pregunta que le hizo a los discípulos, ¿vosotros quién decís que yo soy? ¿No? Y cuando dijo, es Cristo, el Mesías, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Bienaventurado eres porque Dios te lo ha revelado, el Espíritu te lo ha revelado. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros asimilamos quién es Cristo, tiene que haber un cambio de vida. Cuando simplemente crees que lo has asimilado, que dices, sí, comí el pan, lo probé, pero no hay un cambio, no produce nada en nosotros, no te alimenta, no produce ese cambio, no te da esa vida nueva, esos deseos nuevos de servir a Dios, hay un problema. ¿Sabes cuando te das cuenta si la persona asimiló el pan de vida o no? Cuando empieza a actuar para Dios. Cuando empieza con todo ese primer amor y entiende el sacrificio de Cristo en la cruz y dice, tengo que hacer algo por todo lo que Cristo hizo por mí. Es porque lo ha asimilado. Se ha dado cuenta realmente de su condición. No es que solamente ha escuchado cuál era su condición y dijo, bueno, por las dudas. O sí, soy pecador, pero como hay algunos peores que yo, Dios va a tener misericordia. Así que yo solamente acepto a Cristo y no soy tan malo. O que quieren poner a Cristo más las obras. Te das cuenta que aquí no había más nada. El aceite que simbolizaba el Espíritu, que es el que nos lava, y el pan. Era todo lo que se necesitaba. Y cuando ponemos y agregamos cosas a ese pan de vida, cuando ya el pan de vida no es suficiente y queremos hacer un bocata con el pan de vida, y abrimos y empezamos a agregar nuestros propios condimentos, nuestras cosas a la salvación, a lo que Dios nos quiere dar, lo único que hacemos es arruinarlo. Pero es simple. Yo me acuerdo, y en campamento, ahora que ven en campamento, cuántas veces están los monitores ahí, y después si alguno monitor de aquí me va a cortar la cabeza cuando vaya allí y hable con el resto, pero no pasa nada. Viene y dice, sí, han recibido a Cristo 5 personas, han pasado de muerte a vida, porque oró ayer conmigo. Pues tienes más tiempo, asegúrate de que lo entienda, de que lo asimile, no que sea solamente una emoción que ha tenido. Porque muchos sucede eso, tienen una decisión emocional. Y sabes, de estos que vienen y cuentan así, a veces yo pregunto los nombres y después voy y hablo con ellos y le digo, bueno, ¿qué has hecho con tu monitor? Y me dice, pues he orado porque me tenía agobiadito. Si no recibía a Cristo no me dejaba en paz. Y el monitor todo contento, ¿has recibido a Cristo?
¿Ha asimilado el pan? No. O le dices, bueno, ¿y qué has orado? No, le pedí a Dios que ayude a mi mamá y que le dé trabajo a mi papá y que te salve, ¿no? O sea, tu alma se está condenando al infierno y es más importante que tu padre tenga un trabajo que se salve tu alma. Puedes hacer las dos cosas, salva tu alma y ora por el trabajo de tus padres. Claro que sí, pero es más importante eso. La persona que entendió, ¿sabes qué es lo primero que te responde? Que Jesús ha cambiado su vida. Jesús, hablando de Jesús, el año pasado recibe a Cristo, un chico lleno de problemas. Y viene y habla conmigo y empezamos a hablar y todo. ¿Sabes qué fue lo primero que le preocupó? Y era alguien que había tenido muchos desacuerdos con sus padres, porque su padre lo había abandonado y tenía odio por su padre. Él decía, yo deseé la muerte de mi padre. Pero cuando recibió a Cristo, ¿sabes qué quería? Que su padre recibiera a Cristo. Y empezó a orar por él, empezamos a orar, empezamos a hacer un plan, porque su padre vivía en otra punta de España donde él vivía. Y empezó a llamarle y empezó a hablar. ¿Y sabes qué pasó? Que su padre tuvo un cáncer que murió poquito después, no llegó ni a un año. Pero cuando estaba allí en el hospital, después que le dijo, no me hables más de Cristo, no quiero saber más nada, y él dice, si no te hablo de Cristo, ¿de qué te voy a hablar? Si es lo que cambió mi vida, es lo mejor que tengo. Esta persona, el padre de este chico, recibe a Cristo unos días antes de morir. Y estaba súper contento, lo escribió en el grupo, no me escribió a nosotros, le escribió a todo el mundo, le contaba, porque su mayor deseo era que otros se salvaran. ¿Sabes por qué? Porque asimiló el pan. Porque sabía que si es bueno para mí lo quiero compartir, otros necesitan de este pan. Ahora, si no está esa pasión, si no hay ese fuego de que otros se salven, ¿realmente has entendido lo que significa ser el pan de vida? ¿Has entendido que nosotros somos aquellos que tienen que llevar el pan de vida a otras personas? ¿O pasamos indiferentes? Me llama la atención cómo las personas, sobre todo los jóvenes o los niños que reciben a Cristo y entienden lo que es el pan de vida, lo primero que se preocupan es que sus familiares y sus seres queridos puedan recibir a Cristo. Mi hermana con 8 años vino a predicar el evangelio a casa. No sabía hacerlo muy bien, pero lo entendió y vino y lo hacía. Así que, el pan. Si seguimos leyendo, vamos a pasar a vuelo de pájaro, solo lo voy a mencionar. Dale una diapositiva más, un clic. Después de los panes, donde Cristo dijo, yo soy el pan, viene otro de las grandes imágenes de Cristo, el candelero. Recordáis que el tabernáculo estaba todo cerrado por cortinas, que tenía una cortina que era bien oscura, la de tejones y todo lo demás. ¿Qué pasa allá adentro? No había luz. Y donde no hay luz, ¿qué sucede? Estás perdido. Algo que llama muchísimo la atención y que me gustó tener esa experiencia, aunque fue muy poquita, muy cortita, es cuando entramos a una mina. ¿Te acuerdas? La mina de cobre, creo que era en Argentina. Y vamos con nuestra lamparita, caminando por ahí, por el túnel, y yo tengo muy buen sentido de orientación, así que más o menos sabía para dónde íbamos, si íbamos para el norte, para el sur o algo, y llegamos a un lugar y el guía dice, aquí ya no llega la luz de afuera. Así que vamos a apagar nuestras luces y vamos a esperar un ratito. Y cuando apagamos las luces, ponías tu mano y no la veías. Y en pocos segundos no sabías ni dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, no sabías si te chocabas una piedra porque tenías que moverte por ahí y no sabías si te ibas a chocar la piedra o no, si ibas a tropezar, quién estaba al lado tuyo, quién te ibas a chocar, porque sin la luz no podemos vivir. Y me llama la atención cómo la gente anda perdida, palpando, buscando una salida a su pecado. Y nosotros que somos el reflejo de esa luz del mundo, esas pequeñas linternas, porque el Cristo encendió una luz en nosotros, no dice Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Él debe ir con la linterna y sacar a los que están perdidos de la oscuridad. Ponemos la linterna en casa y nos quedamos cómodos, alumbrando nuestra habitación. Claro, ahí estamos en un lugar seguro. Ahora, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me viene no andará en tinieblas. Si leemos el Salmo 4:6, dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Si vamos al 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Si vamos a Juan 8:12, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si vamos a Juan 12:46, yo soy la luz que ha venido a este mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Qué triste que es que nosotros, como dice Mateo 5:14, siendo la luz del mundo, porque Cristo encendió esa luz en nosotros, no nos preocupemos de estar en tinieblas. Cuando Dios mismo marca y muestra la forma que Él, estando en el cielo y siendo la luz, vino y descendió a buscar a los que estábamos en tiniebla. Y aunque al mundo vino, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, la luz de Cristo llegó a nuestra vida. Ahora, ¿estamos alumbrando o no? Porque si vamos a Lucas también 8:16, dice, nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de una cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Si vamos a 11:33, nadie pone en oculto una luz encendida, ni debajo de una luz. Y vemos todo esto, pero ¿sabes cuál es el problema? Segunda de Corintios 4:4, dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Esta luz no puede resplandecer en aquellos que el enemigo cegó el entendimiento si nosotros no le llevamos nuevamente la luz. Ahora, me llama mucho la atención esto. Y me encanta este pasaje. Pero también me lleva mucho a pensar. Porque, ¿quiénes son los que huyen de la luz? ¿Sabes? La luz dice que pone en manifiesto todas las cosas. Y aquellos que tratan de que su luz sea pequeñita son los que les gusta vivir en tinieblas. Aquellos que no quieren alumbrar y tratan de esconder su luz son porque les gusta vivir en las tinieblas. Le gusta lo que a Dios no le agrada. Y van alumbrando un poquito. Con que me alcance para caminar yo, me vale. Pero el Señor no encendió una luz en nosotros. Él es la luz. ¿Vale? Y me encanta cuando viene y enciende una luz, porque alguien recibe a Cristo. Porque alguien quiere que otros vean y guiarles al camino. Me encanta cuando me imagino que la luz es Cristo y es como una pista de aterrizaje en medio de la oscuridad. Y todas esas luces van a guiar al piloto por donde tiene que ir para aterrizar seguro. Y nosotros tenemos que llevar a ese aeropuerto, a esa seguridad, a las personas. Nuestra luz tiene que alumbrar de tal forma que a pesar de las tinieblas, de la niebla, de la tormenta, de lo que sea tan potente porque estamos tan cerca de Cristo que rompa las tinieblas. ¿Habéis visto en los aeropuertos? ¿Habéis visto cuando está esa niebla densa, densa, densa y que no ves nada, pero no sé si les ha pasado? A mí me pasó en Quito que estaba el techo bajo y veníamos aterrizando y lo único que se veía era una filita de luces y el aeropuerto de Quito está en medio de la ciudad. O sea, es imposible no ver la ciudad. Ya no, ya lo han quitado. Es que yo fui en el 98. Estaba en medio de la ciudad y el avión tenía que bajar dando vueltas, ¿vale? Para tener espacio para después hacer pista, porque no podía bajar por las montañas de una. Entonces entraba, daba una vuelta, dos vueltas y aterrizaba. Y había tanta niebla que lo único que se veía era el caminito de luces. Y aterrizamos. Por eso estoy aquí. Sí, si no, lo habríamos estrellado. Pero fíjate, ¿no? Qué importante la luz. Qué importante es ser la luz que va a guiar a otras personas a eso. Qué importante es que no es una sola luz. Me encantaba porque en el aeropuerto ves todo un camino de luces que los lleva a destino. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer eso. Aquellos que van alumbrando a otros, ¿cuál es el camino a Cristo? ¿Cuál es el camino hacia la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el camino a lo que Dios quiere? Pero no me voy a detener mucho en la luz. Lo otro que decía es aquellos que se alejan de la luz, que no quieren el candelabro, que entrarían aquí y lo soplarían todas las velas. Son aquellos que aman las tinieblas. Porque como te decía, la luz pone a manifiesto todos los defectos. Todos los defectos. Cuando tú vas a ver una pared si está bien pintada o no, si hay luz
y buena luz, tú pones un reflector y vas a ver todas las sombras, los rodillazos, o sea, donde si el pintor no es bueno, te das cuenta porque cuando pones un reflector a la pared, ves todas las marcas de rodillo, de pincel. La luz manifiesta todo. ¿No será que no queremos ser luz ni acercarnos a la luz porque no queremos que otros vean lo que realmente somos? Y por eso no hacemos las cosas a la forma de Cristo. Cuanto más hagamos las cosas a la manera de Cristo, como Éxodo 37, cuanto más hagamos nuestra vida a la manera de, y forjemos nuestra vida de la forma que Dios quiere que la forjemos, más visibles vamos a estar, más expuestos vamos a estar. Y si no queremos que otros nos vean, ¿sabes qué hacemos? Nos escondemos. Nos escondemos. Cuanto más lejos de la luz, mejor. Y por ahí terminando, vamos al último. Dale un clic más que si no parece la sonrisa de... Ahí está. El altar de incienso. ¿Y por qué el altar de incienso? Porque era antes de entrar al lugar santísimo. Eran las oraciones de Cristo. Allí dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22:32. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El oscuro salió y se fue a un lugar al desierto y allí oraba. En Lucas 6:12 vemos que el Señor se iba al monte y pasaba la noche orando. En Juan 17:13 dice, preciosa oración, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, tampoco yo soy de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, para que por mi palabra, han de creer por mí, por la palabra, en mí, por la palabra de ellos. Y primera de Juan 2:1 dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pesquéis más, y si alguno hubiera pecado, abogado tenéis con el Padre, a Jesucristo el justo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Es lo que pone en Timoteo 2:5. Así que este altar de incienso, que estaba puesto allí también con su madera de acacia, con todo como símbolo de Cristo, va a hablar de la importancia de la intercesión, de orar. Así que si nuestra vida está siendo ese tabernáculo que veíamos al principio, porque somos templo del Dios viviente, en nuestra vida tiene que estar la luz para que otros vean. Tiene que haber pan para que otros puedan alimentarse. Tenemos que llevar el pan de vida a otros. Tenemos que tener la seguridad de guardar la ley, la provisión de Dios, confianza. Tenemos que haber sido salvos. Tenemos que haber reverdecidos. Tenemos que tener a Cristo en nosotros, lo primero de todo. Pero también tenemos que interceder por otros porque es el modelo que Cristo nos dejó. A veces pensamos que esto solamente es de Cristo. Ahora, si tenemos que ser imitadores de Él, tenemos que orar como Él oró. Y Él oraba aún por sus enemigos. Él oró por nosotros. ¿Y por qué digo por sus enemigos? Porque yo era su enemigo. Y aquí dice por los que han de creer, y yo he creído. Ahora, en Efesios dice que era por naturaleza, hijo de ira, enemigo de Dios. Vamos, lo peor de lo peor, aquí está. Pablo decía, de los pecadores soy el primero porque no me conocía. Pero ahí está. Y Cristo ya estaba orando por mí. ¿Cuánto oro yo por las personas para poder llevar la luz de Cristo? ¿Qué tiempo he invertido esta semana en orar por mis vecinos? En orar por aquellos que no conocen a Cristo, por mis compañeros de clase, por mis compañeros de trabajo. ¿Qué tiempo he invertido en orar por ellos? En interceder por ellos. En decirle, Padre, llévales la palabra, pero también estar dispuesto a llevarla, a hacer la luz para ellos. Si no estamos dispuestos a interceder y a confiar en que Cristo es nuestro intercesor, es que quizás no hemos entendido el significado del tabernáculo. No hemos entendido que somos templo de Dios, templo del Dios viviente. Así que, si entendemos que somos templo de Dios y queremos vivir realmente siendo un templo donde da gusto entrar, donde da gusto estar, porque Dios se ve en todo, no solamente en una parte. Tú entrabas al tabernáculo, imagínate, entrabas allí, desde la puerta veías a Cristo, en el altar veías a Cristo, en la mesa veías a Cristo, mirabas las cortinas y veías a Cristo en el... Cuando ven en tu vida, ¿ven a Cristo en todos lados?
o todavía nos falta? Y si nos falta, ¿sabes qué es? Que no estamos trabajando en nuestra vida para hacer nuestra vida a la manera de Dios. Seguimos haciendo la obra como nosotros queremos, sin seguir las instrucciones. Para Dios, sí, para Dios, pero a nuestra forma, no a la manera de Dios. Vamos a orar. Marcos. Damos gracias al Señor por su palabra y a Diego por ser instrumento en sus manos y por traernos esto precioso a que podamos ser luz también para los demás. Así que os invito ahora para despedir este tiempo a ponernos de pie, por favor, y así oramos y despedimos el culto. Oramos. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que tenemos que ser luz. Tenemos que ser testimonio hacia los demás, Padre. Que puedan ver, Señor, en nosotros que realmente tú vives. Que puedan, Señor, ver que somos diferentes, Padre. Padre, que ayúdanos a ser cada día mejor. Te damos gracias porque sabemos que el precio fue muy alto, Señor. Sabemos que realmente a veces no valoramos, Señor, ese sacrificio tan grande que tú hiciste, Señor. Así que te pedimos que nos hagas cada día ser mejores, que podamos, Señor, poder ser guías para este mundo, para las personas que no te conocen, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, también que bendigas a cada hermano en diferentes países, Señor, que están sufriendo persecuciones y también, Señor, a los hermanos que están por Zoom, que tú bendigas también en sus hogares y a los que estamos aquí, Señor, que nos disponemos a volver a nuestros hogares, que tú nos bendigas también. Así que te agradecemos por todo y oramos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que paséis una buena semana.